En esta oportunidad vamos a explicar el diseño de una cadena discreta de Markov aplicado a un sistema de generación de energía fotovoltaica. Una cadena de Markov utiliza el concepto de estado para modelar sistemas dinámicos y analiza la transición entre dichos estados. Miremos el siguiente ejemplo. Vamos a modelar la salud de los seres humanos utilizando 4 estados. El primero, saludable; el segundo, enfermo; el tercero, convaleciente; y el cuarto, muerto. Creamos la variable aleatoria x que representa la transición entre estados. En el primer mes encontramos que el estado es de enfermo; en el segundo mes el estado 3, convaleciente; y así de forma sucesiva hasta el mes 7, en el cual el estado es de muerto. Gráficamente podemos representar los estados mediante círculos y con flechas entre ellos las diferentes transiciones entre estados. Si observamos el estado 4, nos damos cuenta que es un estado absorbente. Yo puedo llegar a él desde el estado 1, 2 o 3, pero cuando ingreso a ese estado no hay probabilidad de salida. Las probabilidades de transición entre estados, identificadas como P11, P12 hasta P44, me permiten formar la matriz de transición P. Esta matriz P solamente nos permite encontrar las probabilidades de avanzar de un estado a otro. Si yo quiero mirar las probabilidades para avanzar entre varios estados, dando n pasos, debo de utilizar la matriz P elevada a la n. Para utilizar el modelo debemos tener dos vectores. El primero, el vector v, que me indica las probabilidades de entrada a la cadena, es decir, en un momento dado en qué estado estoy o puedo estar. El otro vector es el vector w, que me indica las probabilidades futuras de estar en cualquiera de los estados. Este vector se calcula multiplicando el vector v por p elevado a la n, donde n es el número de pasos que queremos dar en la cadena. Una vez claros algunos conceptos sobre cadenas de Markov, vamos a trabajar ahora en el proyecto de modelar el sistema de generación de energía fotovoltaica. Para modelar el sistema vamos a utilizar la potencia activa generada cada hora. Esta es una variable continua, por lo tanto tenemos que definir unos estados en función de la generación. Definimos 7 estados teniendo en cuenta la potencia activa generada. El primer estado, estado 1, corresponde cuando no hay generación; el estado 2, cuando se genera entre 1 y 5 kWh, así sucesivamente hasta el estado 7, cuando está en el intervalo de generación entre 26 y 30 kWh. En total se disponen de 672 datos tomados cada hora durante 28 días de registro. Estos datos incluyen los datos de generación en la noche, que obviamente son de 0. El periodo de la cadena de Markov corresponde con el periodo en el cual fueron tomados los datos. En este caso va a ser de 1 hora. Para la elaboración del modelo necesitamos dos cosas. Primero, los estados y posteriormente la matriz de transición de estados. Para los estados tenemos en cuenta las observaciones hechas sobre el sistema de generación y la taxonomía que hemos establecido para dichos estados. Después de haber identificado todos los estados en las diferentes observaciones, tenemos que calcular su transición a lo largo del tiempo. Como resultado de este trabajo vamos a poder calcular la matriz P de transición de un solo paso, que nos permite establecer cuál es la probabilidad de ir de un estado a otro. Como son 7 estados, la matriz P será cuadrada de dimensión 7. Para entender esta matriz vamos a recorrerla como indican las flechas. Tengamos presente que al lado izquierdo de la misma podemos imaginarnos que tenemos los estados presentes y en la parte superior los estados futuros. La probabilidad P75 representa, por ejemplo, la probabilidad de ir del estado presente 7 al estado futuro 5 en un solo paso. Este es el código en octave para la elaboración del modelo. Los datos de la potencia activa son almacenados en el vector datos. Se recorre el vector datos para poder clasificar los n datos en cada uno de los estados que hemos definido anteriormente. En el vector estado quedan almacenados los estados de las 672 observaciones que tenemos del sistema de generación. Se recorre el vector estado para poder identificar y contar las diferentes transiciones entre estados. Teniendo en cuenta que la suma
de los componentes de cada una de las filas del vector P debe sumar 1, normalizamos los resultados obtenidos por fila. Finalmente, obtenemos la matriz de transición P de un solo paso. Según los resultados de la matriz P de un solo paso, podemos hacer la lectura del siguiente caso. Si el sistema se encuentra en un estado de generación 7, tiene un 57% de ir a un estado de generación 5 una hora después, un 29% de ir a un estado de generación 6 o un 14% de permanecer en el estado 7. La probabilidad P11 me indica la probabilidad de que estando en el estado 1, una hora después yo siga en ese estado. Observen que es de un 93%. Este resultado es lógico teniendo en cuenta de que estamos modelando el sistema de generación en horas de la noche. Con la anterior información podemos hacer el diagrama de estados de nuestro modelo. Empezamos graficando los 7 estados. Recuerden que la cadena de Markov se diseñó para un periodo de una hora. Iniciamos con las probabilidades que aparecen en la diagonal de la matriz P, es decir, las probabilidades de permanecer en el mismo estado una hora después. Como era de esperar, la probabilidad más alta es la probabilidad P11, dado que hemos modelado la generación en horas de la noche. Continuamos modelando las probabilidades de salida del estado 1. Observe que este estado solo se comunica con los estados 2, 3 y 4. Recuerde que las probabilidades de salida del estado 1 deben de sumar 1, incluyendo la de permanecer en el estado, o sea, P11, P12, P13 y P14. Según el modelo encontrado, solamente puedo volver al estado 1 desde el estado 2 y desde el estado 3 únicamente. Este resultado es muy lógico, dado que yo no puedo volver al estado 1 de muy baja generación desde un estado 5, 6 o 7. En esta figura podemos ver todos los estados y todas sus probabilidades de transición. Las probabilidades que son 0 no han sido graficadas. Todos los estados del modelo son accesibles entre sí, es decir, yo puedo acceder desde el estado 1 a cualquier otro estado y viceversa. Por ejemplo, yo puedo acceder desde el estado 7 al estado 1 en por lo menos 3 pasos. Esto se puede lograr ya que existe un camino del estado 7 al estado 6, del estado 6 al estado 2 y del estado 2 al estado 1. Hay un camino que interconecta el estado 7 y el estado 1 a pesar de que no sea en un solo paso. Las cadenas de Markov tienen la propiedad de periodicidad que me indica el número de pasos que yo tengo que tomar para, estando en un estado, volver a él. En este caso, como existen las probabilidades P sub i, es decir, P sub 1, 1, P sub 2, 2, etc., la periodicidad de la cadena es de 1. Teniendo en cuenta dos condiciones. La primera, que el periodo de la cadena es 1, y la segunda, que cualquier estado es accesible de cualquier otro estado de la cadena, se puede decir que la cadena es de tipo ergódico. Como la cadena de Markov es ergódica, podemos buscar la matriz de transición en estado estable. La matriz que se muestra en estado estable se logró después de elevar P a la potencia 24, es decir, dar 24 pasos en la cadena. Observe que en esta matriz todas las filas son iguales, representando probabilidades similares. Finalmente vamos a utilizar el modelo. Supongamos que son las 11 de la mañana, tenemos un nivel de generación en estado 6, un nivel de alta generación, y queremos saber en qué estado vamos a estar a las 3 de la tarde. El vector V de probabilidad de entrada va a tener 7 componentes, dado que hay 7 estados. En este caso, ese vector va a valer solamente 1 en el estado 6. En este caso, tenemos que dar 4 pasos para poder avanzar desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Calculamos entonces nuestro vector W de probabilidad de salida como la multiplicación de V por P a la N. Utilizando Octave nuevamente obtenemos el siguiente resultado. Según los resultados, si a las 11 de la mañana estaba en el estado 6 de generación, lo más probable es que a las 3 de la tarde esté nuevamente en el estado 6 con una probabilidad de 29.4% o que esté en el estado 5 con una probabilidad del 20,0%.